La mejor parte de la cultura española, la mejor no, la más profunda, viene de Alemania, no viene de Inglaterra. Es que ojalá viniera de Inglaterra. Qué pena. ¿Cómo? La cultura española, y te voy a decir por qué, porque ya con eso, en el siglo XIX, mucho antes de que apareciera la regeneración española después del fracaso de Cuba y Filipinas, no, mucho antes de eso. En la segunda mitad del siglo XIX, la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid dio una beca a un filósofo que se fue a Alemania con una beca para estudiar y traer a España lo mejor de la cultura filosófica alemana, Sainz del Río. Y este buen hombre, no tonto, pero no muy profundo ni muy conocedor de la cultura alemana, de la filosofía alemana, vino y puso de moda en España nada menos que a un filósofo de segunda fila que se llama Krauss. Y el krausismo, que en Alemania no tuvo éxito ninguno, ni tuvo relevancia, en España se convirtió en el símbolo mayor que había de la cultura filosófica, el krausismo, que llegó en su influencia nada menos que hasta la generación de los que fundaron el Instituto Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos y Ascalde, etcétera, hasta que llegó Ortega. Y Ortega, mucho más conocedor de la filosofía alemana que Sainz del Río, y al principio fue neokantiano en la escuela de Marburgo, pero luego se pasó, abandonó el formalismo kantiano y el uso de la razón crítica para pasar a la escuela vitalista, abandonó el kantismo y se hizo ya partidario de la filosofía representada entonces por Dilthey, Simmel, que se llama justamente la filosofía irracional, porque no ponen la base de la reflexión filosófica en la razón, sino en otras cuestiones como el espíritu vital, la razón vital, las circunstancias, lo que Ortega desarrolló. Entonces Ortega, tuvimos mala suerte con Ortega, porque siendo un hombre extraordinariamente inteligente y muy culto, pero era muy frívolo, excesivamente superficial. Era tanta la superioridad cultural de él, sobre todo su género de compañero y su periodismo, que no tenía estímulo ni contraste. Entonces cometió un error garrafal. En primer lugar, no trajo a España a Hegel. No lo dio a conocer en la revista Occidente. No digo que él fuera hegeliano, pero así como Benedetto Croce en Italia introduce a Hegel y produce en Italia, incluso en el fascismo, filósofos extraordinarios como Gentile, de una gran envergadura, en España eso fue imposible. Ortega cegó la fuente a todo conocimiento que no fuera el oportunismo de Ortega, con la razón vital, con yo soy yo y mis circunstancias, y con el concepto subjetivo de nación, y echando la culpa a los españoles del separatismo catalán y vasco. Una verdadera desastre. Pero ese es lo que hemos heredado. Por eso, claro, que después la cultura alemana, la parte que toma Ortega de Alemania es buena, es Dilthey, sobre todo, y Simmel, y hay otros más. Pero la cultura de los valores no entra tampoco en la de Machère. Y no digamos ya luego, él ignora por completo lo que se llamó después el existencialismo, a Heidegger, que ya podía haberlo conocido, ni lo dio, lo copiaba, porque el estilo de Ortega, retórico, pero basándose en las significaciones etimológicas del lenguaje, para desde ahí establecer una cadena de conceptos a partir del lenguaje, eso está en Heidegger mucho más profundamente y mucho más bello, pero Ortega lo hace con habilidad, y por eso es un escritor formidable, y es brillantísimo. Pero te digo todo esto para que a ti, como los españoles, sepan que hemos tomado de Alemania lo peor de la cultura alemana, la que trajo Ortega. Pero la cultura inglesa, Hume, por ejemplo, el que motivó a Kant para que escribiera, pero el contrapeso para leer a Kant hay también que conocer a Hume, que es la ilustración escocesa. Y luego, la alta filosofía del Reino Unido es extraordinaria. Incluso en la metafísica, aquí eso es por completamente desconocido. Sí, han llegado filósofos como Bertrand Russell, que fueron muy inteligentes, pero claro, eran más cerca de la filosofía matemática. Digo todo esto como un pequeño paréntesis para ilustrar a los españoles que hemos tenido la desgracia de conocer una de las modas de la filosofía alemana, pero no la tradición larga del pensamiento que después del existencialismo y antes el pensamiento de Husserl, por ejemplo, la fenomenología en España no tiene cultivadores ni seguidores, cuando fue otro de los grandes saltos. Menos mal que la influencia de la hermenéutica de los discípulos de Husserl no entró en España, porque ya
Si entrara Gadamer, eso sí que ha sido la perturbación de toda la literatura y no hay manera de entenderlo, son galimatías. Y son epígonos, discípulos, seguidores de Husserl, que se dedicaron a la hermenéutica. Pero eso no es la filosofía alemana. La ontología sigue siendo Nicolai Hartmann. No voy a nombrar, no es momento ni de pedantería ni que yo exhiba mis conocimientos. Solamente digo que en Alemania, antes de la Guerra Mundial, tuvo una tradición filosófica extraordinaria. Y lo que me preocupa a la humanidad es justamente eso, cómo una cultura tan extraordinaria como la alemana, no solo científica, que eran los primeros del mundo, el Made in German era la marca de verdad de la excelencia en toda la industria, en toda la mecánica, en todas las invenciones, era Alemania. No solo eso, es que la tradición filosófica alemana no tenía igual. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, que en esa cultura, en esa exaltación, el 90% del pueblo alemán y el 90% de los sabios intelectuales alemanes, salvo algunas honrosas excepciones, entre las que está, por ejemplo, Thomas Mann y otros muchos, y los judíos que huyeron, apoyaron a una locura tan grande, un disparate tan grande, como la concepción del mundo de Hitler. La Weltanschauung de Hitler, ¿quién le dice a Dilthey? Claro que el pobre Dilthey no tiene nada que ver de eso, pero es el que crea las concepciones del mundo. Y Hitler tenía una concepción del mundo como imperialista, dominación por la fuerza, porque Estados Unidos, claro que es imperialista, pero el imperio de Estados Unidos no está basado exclusivamente en la pura fuerza como era el de Hitler, en la invasión, en el dominio militar. Esto es un paréntesis para hablar un poco de la cultura alemana y de la pena que haya tenido poca influencia en España la cultura inglesa.